Vamos a iniciar una charla de la expresión musical de la ciudad de Santa Marta. Quienes habla Miguel Beltrán Vasco con código 7C29722, quien pertenece al grupo colaborativo 243. Quien nos resolverá estos interrogantes es el señor Ricardo Vival. Hoy, 10 de noviembre del 2016, estamos hablando de la residencia de nuestro amigo Ricardo. Hombre, Ricardo, cuéntame algo. ¿Qué sabe usted acerca de la historia de la expresión musical acá en la ciudad de Santa Marta? Bueno, Miguel, ante todo buenas noches y gracias por la invitación. Para hablar de este tema, me imagino que debemos comentar acerca de algunas familias, algunos apellidos influyentes en este tema que han enmarcado no solamente la historia de nuestra ciudad a nivel musical, sino todo el recorrido de esa época hasta nuestros días. Estas familias podrían ser las más destacadas: la familia Cuau, la familia Salcedo, la familia Bisbal, la familia Posada, la familia Oliveira. Esta familia, como por ejemplo la familia Cuau, son una familia de músicos percusionistas que a lo largo de la historia han dejado huella en la parte musical en la ciudad de Santa Marta y ya fuera de Santa Marta a nivel nacional, incluso internacional. Personajes como Gustavo Cuau, personajes como Roberto Cuau, como Ricardo Cuau y los primos, toda la familia Cuau. Por ponerte un ejemplo, Roberto Cuau en la actualidad está considerado como uno de los percusionistas no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, apetecido musicalmente para producciones musicales, para programas de televisión con banda en vivo. Siempre lo vas a ver ahí detrás, porque es gente que tiene una capacidad y un recorrido musical. Comenzaron los padres, los abuelos de estos en los grupos musicales que se veían hace 50 años atrás, cuando comenzaron los grupos aquí en Santa Marta, lo que era La Brasa, lo que era esos restaurantes del Panamérica, en la historia. Eran los grupos que amenizaban en esa época. En esa misma época comenzaron ellos de formadores musicales, profesores de colegios, como es el caso también de los Posada, Román Posada también, Ateneo Moderno, Normal de Señorita, La Presentación, que era el profesor en esa época y era también guitarrista de los principales en esa época. En el caso de los Salcedos, que te nombré también, excelentes pianistas, también percusionistas, intérpretes, saxofonistas destacados también, el señor William Salcedo. Y el caso de Milton, que es el hijo, se encuentra ya con 2 nominaciones a premio Grammy, como músico destacado a nivel internacional. Ha estado en producciones con Cristian Castro, en producciones con la defunta Rocío Dúrcal, estuvo ya David Bisbal. O sea, ya te puedes considerar el nivel musical que tiene esta familia Salcedo. Cuando habla Ricardo de esos Salcedo, no tienen parentesco con ese Jimmy Salcedo que aparecía en la televisión a veces, que era también un gran pianista. No tienes conocimiento. Yo creo que ellos eran primos de ese Salcedo Williams, porque esa familia que de hecho tiene también que ver con los Cuau, Salcedo Cuau, es como una sola familia, de hecho musical. Fíjate, ahora que lo nombras también, Jimmy Salcedo, claro que sí. Continúo con los Bisbal, que es donde procedo yo. Mi papá Rodrigo Bisbal, en esa época, hizo uno de los mejores tríos que había de trío de cuerda, de bolero, de una historia de Santa Marta. Aquí toda la sociedad de Santa Marta lo buscaba, era ellos principalmente, para todos sus eventos, sus cenas, eran los tríos Bisbal, porque eran un trío que alcanzó un nivel musical bastante serio. Empezaron a hacer producciones musicales y todo, de la voz de Hispano Góngora y esa gente que ya desapareció. También fue formador, mi papá, de talentos acá, y de hecho en una entrevista a Carlos Vive dice que la primera guitarra que le colocaron a él en las manos cuando era niño se la colocó Rodrigo Bisbal, que fue mi papá. Entonces puedes fijarte tú lo que ha tenido en la historia esa parte, cuando Carlos Vive hoy día lo representa a nivel internacional con un premio Grammy y con todo el éxito que tiene. Ha influido en toda esa parte, por el nombre de esta familia Bisbal también, independientemente de que yo sea parte de ella. Los Posadas, y por último te nombro a los Oliveira.
Resulta que esta familia Oliveira son de Brasil. Ellos vinieron aquí, el profesor Santiño se vino de Brasil a vivir a Santa Marta y resultó siendo el formador en esa época de todos los metales que tú encuentras aquí en Santa Marta. Los trombonistas como Carnival, los trompetas como Jimmy Gual, que arriba está por un lado ya de Chile, tocando con la orquesta de Chile. Y así sucesivamente, todos los metales prácticamente tuvieron que pasar por manos del profesor Santiño, que fue el que formó todas estas juventudes y que ahora ya, como en mi caso, también estamos siendo formadores y vamos siendo en la historia, la evolución, ¿no? Con el tiempo. Entonces eso más o menos sería la parte. Ya, amigo Ricardo, cuénteme, ¿cómo llega usted a conocer de la música? ¿Desde qué edad más o menos? Yo veo que su familia, porque que su papá fue un gran músico y que él también se dedicó a la parte de formación. ¿En qué momento su papá les enseña a usted y a sus hermanos, a su familia en general, a este aspecto de la música? Bueno, nosotros fuimos una familia grande, ¿no? Y todavía, a pesar de que ya han muerto algunos hermanos, todavía es grande, porque fuimos 3 hermanos, 7 hembras y 6 varones. La mayoría de los varones fuimos los que nos inclinamos por la música, a pesar de que las mujeres también tienen su oído musical destacado, ¿no? Pero no se dedicaron a eso. Pero los varones sí, el mayor que ya murió era muy buen acordeonero. Los demás hermanos que seguimos después, la mayoría aprendió a tocar guitarra. Porque como eso es lo que mi papá tocaba, él nos empezó a enseñar, enseñó primero a los mayores. Uno se dormía realmente en esa época escuchando a mi papá ensayar con su guitarra, o a veces despertaba escuchándolo a él con el ensayo, porque siempre los ensayos eran en nuestra casa. Y obviamente era imposible no impregnarse de ese ambiente, ¿no? Nosotros cuando ya, por lo menos yo ya a los 12 años de edad, ya tocaba guitarra. Una guitarra básica, pero ya cantaba mis canciones y mi papá se estaba viéndome a cantar a mí, estudio pequeño de 12 años ya afinado y haciendo los primeros acordes. Y de ahí comenzó ya lo que fue la inquietud por la música. Empezó a pasar el tiempo, yo seguí con la guitarra, ir mejorando, investigando. Mi papá murió muy temprano, de hecho. Casi cuando yo tenía los 12, 13 años murió mi papá. Pero nosotros seguimos con la música, ya la herencia estaba. ¿Seguiste con la autoformación, aprendiendo con exacto, musical? seguimos. ¿O también hiciste una parte de tus estudios? Bueno, también ya cuando ya hice parte, pues, de agrupaciones musicales, que comencé con la guitarra dirigiendo yo, muy joven, porque siempre tuve ese cuento de líder con mi papá, de que dirigía la parte musical. Ya me cayó la inquietud, empezaron a aparecer los teclados, que en esa época no se trabajaba con teclados, en esa época trabajaba era pura guitarra, o sea, todo lo que eran los tumbados y los andantes musicales se hacían era con la guitarra. En los grupos, que eso lo heredamos también de lo que te comenté, de los Posadas, eran los guitarristas, no había tecladistas. Y ya como empezó a salir el teclado, entonces ya yo me incliné por el teclado porque veía que era algo que me daba más cubrimiento. Como ya venían con la cantidad de sonido, venían con teclado, con órganos, con esta cantidad de cosas, yo este aparato me da más cubrimiento. Entonces empecé a estudiarlo, primero por mi cuenta, y cuando ya tocaba las primeras canciones ya empecé a investigar más, porque ya quería saber más de él, ya como que gente supiera más, y oiga acá, como esto aquí, como esto por acá, y terminé tocando el piano. Ya después incluso dejé la guitarra de lado porque esto me generaba más ingresos también. Entre otras cosas. Hombre, Ricardo, usted que lleva la música por su buena, cuénteme, para usted, ¿qué significa la música? Bueno, Miguel, ¿qué te diría yo? Para mí la música sería, como decirte, la forma más sensible que tiene el ser humano de expresión. Para mí sería la música. La música, porque fíjate, ¿qué nos hace con música? Primero, que se viaja en el tiempo. No sé si a ti te ha pasado que escuchas una canción y te acuerdas de cierta época exacta de tu vida, ¿sí o no? Te pasa a cualquiera. Claro, y son situaciones que a veces te llevan como que a acompañarla de una buena fría en este calor de nuestra ciudad, ¿cierto? Entre otras cosas. Cuando estamos con nuestros amigos a escuchar la buena música de antaño. Por supuesto, yo pienso que esta sería, la definición mía sería esta, la forma más sensible de expresión del ser humano. Bueno, Ricardo, cuénteme otra cosa. ¿Quiénes son los que participan en el desarrollo de la música? Bueno, Miguel, yo diría que varios personajes. Te ponen a analizar. Los creadores de la música serían uno de esos personajes. Son los que las componen.
estar pendiente de la temática de la canción para gustar, ya sea de una manera romántica, ya sea de una manera jocosa o de una manera rítmica, alegre, para llegar a cada gusto, ¿no? de cada persona. Ese sería uno de los personajes. Otro de los personajes serían los formadores musicales que tenemos, y me incluyo ahí porque en eso estoy trabajando ahora por las escuelas de música. La idea es incentivar a los niños y a interesarse por la música, para que ellos vean por qué es que uno está en la música, que entiendan cuáles son las causas por las que uno se metió y por las que uno se enamora de eso, y tratar de enamorarlo de ellos en la música. Serían otro de los personajes. Y otro de los personajes serían los difusores, ¿no? Porque si no hubiese radio, no hubiese televisión, no hubiese dado de escuchar música, nadie podría enterarse de qué está pasando con la música. Entonces serían los personajes que entran en esa pregunta que tú me haces. Me comentas que ahorita estás como formador. ¿Cómo ha sido esa experiencia con esos jóvenes en las aulas, en los distintos establecimientos educativos? Bueno, es una experiencia muy bonita, Miguel, muy reconfortante, porque primero el darse cuenta de cómo han evolucionado los niños de hoy día a como éramos antes. Bueno, igual tienen ellos más medios de dónde evolucionar que nosotros. En la época nosotros no había ni computador ni había nada de eso. Sí. Ahora ya los niños hasta por internet pueden aprender a tocar una guitarra, pueden aprender a tocar un... No, ya lo tocan en línea, ¿no? Un teclado, una guitarra, ellos acceden a la página web y ahí mismo tocan con el mismo teclado, yo lo he visto, tocan con el teclado alfanumérico, van creando sus tonos, su música como tal. Y el interés que muestran los niños, nosotros estamos trabajando realmente en los barrios más vulnerables. Exactamente, en esos barrios estamos trabajando, y uno a veces cree que no va a conseguir ahí ni quien se interese por ese, ni quien tenga talento, y se resulta uno sorprendido por niños que tienen una capacidad y un oído musical, y eso hace una experiencia muy, muy bonita. Sí, yo creo que es muy plausible también el hecho de que la administración o el distrito se esté preocupando porque le llegue esa formación a esos estudiantes y que asistan a aquellos que se sienten más interesados por eso. Sí, total. Bueno, Ricardo, otra preguntita que tengo por aquí es, ¿cuál es la importancia de la música en la construcción de la identidad de una comunidad? Por ejemplo, aquí la entidad de Samaria, ¿cuál es la importancia de la música? Yo pienso que en la medida en que la juventud se interese por digamos, escudriñar en la música, no solamente ya en escucharla simplemente, sino en querer participar directamente, ya como ejecutante o como cantante o como intérprete de algún instrumento musical, el niño o el joven va a tener la necesidad de investigar, de estudiar, de tener disciplina, porque la música es total disciplina, de superarse, de incluso competir, porque la música ya llega un momento que uno tiene que competir, porque si tú eres el muy buen pianista, que no te buscan a ti, te buscan a que es mejor pianista, y así el arreglista y el que canta mejor, entonces ya va a haber competencia. Todo esto va a hacer de que la integridad del niño aumente, y entre otras cosas influye en la identidad, porque fíjate, en el mismo caso de Carlos Vives, Carlos Vives comenzó aquí, nadie le paraba bola, y él siguió luchando, siguió estudiando, siguió funcionando, hasta que encontró a Carlos Vives ese éxito, y hoy día nos identifica a nosotros, no solamente con el ritmo y con todas las funciones que ha hecho, sino con esos premios que ha ganado por la calidad de... Carlos Vives sigue siendo un defensor de su ciudad y de su identidad. Sí. Y gracias a Dios, bueno, está ahí un artista que nos representa a muy buen nivel. Sí, señor. Una preguntita aquí, ¿consideras que la música se encuentra en riesgo de desaparición? Bueno, Miguel, yo diría que eso, desde ningún punto de vista, podría suceder. Y eso no es solamente hablando de nuestro entorno aquí a nivel ciudadano. La música está en una constante evolución. Ritmos nuevos, fusiones de un ritmo con otro, nuevos artistas en la juventud, los que ya estaban, que todavía están, los que vienen. O sea, la música jamás irá a desaparecer ni está en riesgo de acabarse, porque está en una constante evolución, en un constante crecimiento, fortalecimiento. Pienso que eso no va a morir jamás.
Yo también he visto algo, Ricardo, de que, por ejemplo, los niños, a pesar de que existen esa música que es el reggaetón, que los mueve tanto, y cuando uno ve salir al pronto en los medios ese producto de la vida de algún artista, como fue Diomedes Díaz, como fue Joe Arroyo, ellos se sienten muy vinculados y tú ves a toda esa cantidad de niños tarareando y cantando la música. Entonces también es algo que uno dice, eso siempre va a estar ahí y es un factor por el cual ellos nunca van a dejar perder esa identidad que existe aquí todavía a nivel de Colombia, a nivel de nuestra ciudad. Por supuesto, Miguel, y sobre todo que en la música, en este caso, como tú pones el ejemplo de lo que hacía Joe Arroyo, que hacía Diomedes Díaz, tomando letras de vivencias de él y de cosas que cotidianas que pasan y algunas jocosas, sobre todo, y románticas, eso a cualquier ser humano lo va a tocar siempre. O sea, eso no va a pasar jamás de moda. El amor nunca va a pasar de moda, ni el romance, ni la parte jocosa, de eso está hecha la vida. Yo pienso que por esa razón tampoco jamás irá a morir esa parte musical. Bueno, Ricardo, muchas gracias. Bueno, Miguel, gracias por la invitación. Bueno,